Tras esta mirada penetrante se halla Dmitri Ivanovich Mendeleev. Desde joven sintió inclinación hacia la ciencia, a la que había sido atraído por su primer maestro, un exiliado político en Siberia. Acabó la carrera universitaria el primero de su clase. Luego viajó a Francia y Alemania para conseguir la experiencia que le era imposible alcanzar en Rusia. En Alemania trabajó con Bunsen. Mendeleev también asistió al Congreso de Karlsruhe. A finales de los años 1860, Mendeleev se había enfrentado al problema de encontrar cierta clase de orden en la lista de los elementos. Su punto de partida fue el de las valencias de los elementos. Desde hacía muchos años era ya conocido que cada elemento tenía cierto poder de combinación. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, solo podía combinarse con un átomo, nunca con dos o más. Así pues, el hidrógeno tenía un poder de combinación de 1. Lo mismo le ocurre al sodio, al flúor, al bromo, al potasio, al yodo y a otros pocos elementos más. El oxígeno y otro cierto número de elementos tiene un poder de enlace de 2. El nitrógeno y otros más un poder de combinación de 3. Esta capacidad de combinación se llamó valencia, del latín valer. Cada elemento tenía asignada una valencia, según su comportamiento químico. Mendeleev hizo una lista de los elementos en orden de su peso molecular y escribió la valencia al lado de cada elemento. Observó que el valor de la valencia sube y baja, empezando con 1 y llegando hasta 4. Sobre la base de estos ciclos o períodos relacionados con las valencias, Mendeleev compuso una tabla periódica de los elementos. Cuando Mendeleev terminó su tabla, esta presentaba casi el mismo aspecto que la que los químicos emplean todavía en la actualidad. Podemos observar que las tríadas de Dobereiner ocupan bien su sitio. Cloro, bromo y yodo se encuentran ahora en la misma hilera. Lo mismo sucede con el azufre, el selenio y el telurio, y también con el calcio, estroncio y bario. Todos los elementos de una misma hilera pueden ser considerados como de la misma familia. Por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio son similares químicamente. Por primera vez, la tabla de Mendeleev también proporcionaba sentido a toda la multitud de elementos. Pero lo que acabó de poner un broche de oro al notable logro de Mendeleev fue el de realizar unas predicciones muy arriesgadas. Para que su tabla periódica funcionase, tuvo que dejar en ella varios huecos. Lo que había que hacer era buscar los elementos que llenaran esos huecos. Procedió a describir aquellos elementos. Uno, afirmó, debe de tener propiedades intermedias entre las del aluminio y las del indio, puesto que debía estar en medio de ellos en la hilera 3b. Predijo que este elemento, al que llamó eka-aluminio, debería tener un peso atómico de cerca de 68, un peso específico de aproximadamente 5,9 y un punto bajo de fusión. No resultaría afectado por el aire y reaccionaría con lentitud ante los ácidos. Formaría un compuesto de átomos de óxido de eka-aluminio y 3 átomos de oxígeno en la molécula. Mendeleev continuó describiendo el comportamiento del óxido y de algunos otros compuestos del eka-aluminio. Veamos un experimento con uno de estos elementos predichos por Mendeleev. Ei, Pep, ostres, que xulo que és això. Sembla que estiguem a la Guerra de les Galàxies. Això són uns làsers, i avui juguem amb làsers, Pep, perquè parlarem del germani, un element present en aquests aparellets. Molt interessant, la llum làser, Pep. I tant. Ara podem fer un experiment utilitzant la potència d'aquesta llum per trencar aquests globus i fer-los explotar.
Som-hi? Som-hi! Ei, que bé això de petar globus, ha estat molt interessant. Espectacular. Mira, el germani el tenim aquí, però també el tenim en els LEDs i en les plaques fotovoltaiques, perquè el germani és un dels elements bàsics en els semiconductors. Mira, és molt fàcil fer funcionar un LED. Es connecten amb una pila i tenen l'avantatge que gasten molt poca llum i que, a més, són molt eficients, perquè pràcticament tot el corrent elèctric l'utilitza per fer llum. Com la nostra amiga Granoteta. Hola, Granoteta, què tal? I la placa fotovoltaica, que d'aquí una mica l'anirem a provar. El germani, un element que ens permet parlar de la taula periòdica. Imaginem l'any 1860. Els químics de tot el món no es posaven d'acord ni amb la utilització dels símbols, ni amb els pesos atòmics, ni amb ordenar els elements amb una taula periòdica. I aleshores varen decidir fer un congrés, en una ciutat alemanya que era de Karlsruhe. Però, fins i tot, en allà no hi havia un acord en decidir la manera de posar els elements. Sort que va sortir un personatge que es deia Cannizzaro. Cannizzaro era una persona que tenia una molt bona dialèctica i ell va proposar que s'ordenessin els elements per pes atòmic. Fent-ho d'aquesta manera, es trobava que hi havia elements que tenien unes certes propietats similars, com la representació que tenim aquí a la taula periòdica. Més endavant, el 1864, va ser Newlands que va dir que els elements es podien agrupar de 8 en 8, però ell ho va fer basant-se en la música i els científics no li varen fer gaire cas. Però el que realment va ser més important va ser Mendeleev. Va fer una contribució molt important, la seva taula periòdica, que va publicar l'any 1869. Ell va ordenar els elements d'una manera molt similar a com la tenim avui en dia, però va fer una cosa molt interessant. Ell va predir que es descobririen determinats elements, i un va ser el germani. D'aquí ve aquest interès. El germani el tenim aquí, però hem de pensar que encara hi havia molts elements que no s'havien descobert. Bé, Pep, anem a fer l'últim experiment basat en germani? Som-hi! Ens agafem la placa fotovoltaica i anem a fora. Doncs en aquests moments aquesta placa fotovoltaica podria estar generant corrent elèctric si tinguéssim el circuit tancat, com ho està fent en aquest cotxe que portes. Bé, amics, doncs amb aquest darrer experiment basat en el germani ens acomiadem fins la propera. Fins la propera!